La isla de Pascua surgió como producto de las variadas erupciones volcánicas ocurridas hace miles de años en esta parte del océano. Fueron 3 los principales volcanes que le dieron origen y moldearon su forma triangular. Ahora todos los volcanes de la isla de Pascua, tanto los principales como los secundarios, están dormidos, y descubrir sus formas y sus cráteres, algunos con lagunas interiores, es una experiencia sorprendente e inolvidable. Fueron estos volcanes los que proporcionaron a los Rapa Nui la materia prima para la fabricación de sus gigantescas piedras, canteras que aún hoy parecen esperar la vuelta de los escultores que las abandonaron sin que sepamos todavía con certeza el porqué. El Rano Kau, ubicado en la parte suroeste de Isla de Pascua, es el cráter volcánico más grande y la maravilla natural más asombrosa que puede verse durante el recorrido. Su espectacular erupción hace aproximadamente 2,5 millones de años fue una de las 3 que dio origen a la isla. Su cráter tiene más de 1 kilómetro de diámetro y forma un espectacular anfiteatro natural que a unos 200 metros de profundidad enmarca una gran laguna de agua dulce, la que en su día fue una de las principales fuentes de agua fresca para el pueblo Rapa Nui. Desde lo alto del volcán Rano Kau se observa la mejor imagen de Angaroa. Como resultado de esa herencia histórica, Angaroa sigue siendo el único núcleo habitado y la única ciudad de Isla de Pascua, donde se concentran más del 90% de sus habitantes. De ellos, menos de la mitad son de origen Rapa Nui, y el resto está compuesto mayoritariamente por chilenos continentales y un reducido grupo de extranjeros de otras nacionalidades. Excluyendo a un pequeño porcentaje que aún se dedica a la pesca tradicional y la agricultura a pequeña escala, la mayoría de la población se dedica al turismo, que es la principal fuente de ingresos. Angaroa, la capital, que significa bahía amplia o bahía larga en idioma Rapa Nui, se ubica geográficamente al sudoeste de la isla, entre los volcanes Rano Kau y Maunga Terebaka. Allí se sitúan el aeropuerto Matavari y los pequeños puertos de Angaroa Otay y Angapico, que constituyen los únicos puntos de acceso a la isla por vía aérea y marítima. O sea, en general hay que entender que la base del pueblo se funda a través de un verdadero gueto, donde el Rapa Nui fue encerrado en algún momento. Hay 2 motivadores principales. Uno, el proceso de evangelización, donde Hipólito Russell pensaba que era mucho mejor concentrar a la comunidad en un punto para realizar la evangelización. Y también la primera colonia impuesta por el francés Jean-Baptiste du Rubonnier, que fue uno de los primeros colonos de la isla, por no decir el primero que se asentó acá. Posterior a eso, la colonia chilena siguió fomentando el uso de este sector. Y hoy en día, si nosotros como Rapa Nui vivimos en torno a Angaroa, es porque tenemos también los recursos básicos del agua y la electricidad. Ya se acostumbró el asentamiento en este sector, el cual se ha ido expandiendo casi el doble en los últimos 10 años. Ese es uno de los problemas demográficos que tenemos hoy en día y por cual el control de la residencia actualmente está siendo un tema latente, netamente por la necesidad de generar una isla que sea mucho más sostenible y amigable con el entorno. El Parque Rapa Nui en Isla de Pascua es administrado por la Corporación Nacional Forestal CONAF desde finales de 1973 y es esta la que supervisa el cumplimiento de las normas de conservación del parque. Tiene una superficie de 7.150 hectáreas, lo que constituye el 43,5% de la superficie total de Isla de Pascua. El 8 de diciembre de 1995, el Parque Nacional Rapa Nui fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Ninoska Cuadros es la administradora del parque. La responsabilidad que tiene sobre sus hombros no es asunto fácil, pues cuidar tanto territorio, donde hasta las piedras constituyen patrimonio de la humanidad, no deja de ser un compromiso difícil. En esa gestión nosotros llevamos a cabo diferentes programas de trabajo. Un programa que va directamente dirigido a la educación ambiental, básicamente los niños, los menores, los estudiantes. Otro programa que va dirigido a los turistas, que es la atención al cliente, que tiene que ver con el control de acceso, la fiscalización. Y el otro programa que tiene que ver con la conservación arqueológica, los programas de conservación preventiva, activa. Y bueno, eso se hace en conjunto con la comunidad a través de la Comisión de Desarrollo, que es una comisión interministerial con personeros del gobierno del Estado de Chile y comisionados elegidos por el pueblo Rapa Nui. Pero además también contenemos dentro de las labores nuestras otras dos unidades muy importantes. Una que son los recursos naturales, que tiene que ver con la producción de plantas para la reforestación en toda la isla, y otra que es la prevención y el manejo de fuego, de los incendios forestales. Para ingresar al parque se debe pagar una entrada, pero además de eso, la persona que ingresa debe asumir unas responsabilidades frente al patrimonio cultural de Isla de Pascua y del gobierno chileno. Quienes incumplen estos requisitos pueden ser multados. Lo que hemos hecho es cada vez la visitación más restrictiva, lamentablemente. Antes, en el pasado, 20 años atrás, no había mucha educación ambiental y nosotros nos podíamos acercar a los moai, entrar a los sitios arqueológicos. Hoy día es muy restrictivo, hay mucha restricción, hay posibilidad de multas por atropello a la ley de monumentos, hay mucho control para evitar este impacto y que aumente la vulnerabilidad dentro de los sitios. El 9 de septiembre de 1888, el capitán Policarpo Toro presentó una escritura de cesión al entonces rey de la isla, Atamu Tequena. El documento fue escrito en español y en Rapa Nui, pero su contenido era muy diferente en cada uno. Según el texto en español, mediante dicha acta, se le otorgaba a Chile total y completa soberanía sobre la isla de Pascua por tiempo indefinido. Sin embargo, su traducción al Rapa Nui solo hablaba de protección a la isla por parte de Chile y de amistad entre ambos territorios. Esto quiere decir que más allá del turismo, de la arqueología y la propia cultura, existe un conflicto que por ahora no ha sido superado. La permanente tensión entre el Estado chileno y el pueblo Rapa Nui tiene hoy dos puntos principales de fricción: la regulación de la migración a Isla de Pascua y la administración del Parque Nacional Rapa Nui. Detrás está la necesidad de mantener sus tradiciones, proteger la isla del impacto de una avalancha foránea y la búsqueda de una mayor autonomía. Pero como se explica, la realidad actual del pueblo Rapa Nui es compleja y requiere por lo tanto de soluciones que sean capaces de tomar y tener en cuenta todos los matices existentes. La historia del pueblo Rapa Nui es una de supervivencia, tosudez, arraigo a la tierra y a su cultura, que se vive y reconstruye activamente en la comunidad a pesar de los obstáculos que han enfrentado, de las consecuencias dramáticas de las incursiones esclavistas, de la colonización y de las voces que vaticinaban y vaticinan aún el inminente final de este pueblo. Uno de sus aspectos más visibles es el orgullo de sentirse parte de una identidad étnica singular, que si bien ha presentado muchas variaciones a lo largo de su historia, presenta una capacidad adaptativa, de apropiación y resignificación cultural asombrosa. A lo largo de esa compleja historia, los Rapa Nui se han resistido activamente a la colonización, mediante revoluciones y protestas, logrando avanzar en la consolidación de sus derechos como pueblo frente al Estado chileno. Un proyecto de ley de control de la migración que regule el ingreso, permanencia y salida de chilenos continentales y extranjeros a Rapa Nui ha sido una demanda ininterrumpida de los Rapa Nui en la última década. Por aquí va el meollo de lo que apenas hemos visto en la prensa chilena. Diversas manifestaciones, incluyendo la toma del aeropuerto Mataveri en 2009, expresan las demandas del pueblo Rapa Nui en ese sentido.
Un avance significativo fue la aprobación en el año 2012 de la reforma constitucional que en el artículo 126 estableció que Isla de Pascua es un territorio especial, lo que permitiría establecer restricciones a la libertad de circulación y tránsito mediante una ley de control de la migración y, adicionalmente, un estatuto especial que entregaría mayor autonomía al pueblo Rapa Nui para la administración de la isla y sus recursos. Diferentes matices para conocer más del problema del pueblo Rapa Nui. Pasaron 100 años, casi, 84 para ser más concreto. Chile no hizo nada más que arrendarnos a empresas extranjeras para su explotación, junto con todos nuestros ancestros adentro trabajando como esclavos prácticamente, por 84 años. Y finalmente entonces el año 66, Chile escucha todos estos relatos y estos reclamos a través de distintas formas. Entre medio de eso se nos muere un rey en manos de oficiales chilenos en Valparaíso y que nunca más se supo de él. Nunca más volvió a la isla. Salió como rey, el último rey, y no volvió nunca más, y nadie más supo de él. Entonces, estos son temas que están escritos, están en los relatos, están en la historia, tradición oral, pero también con fundamento, en muchos libros escritos, que Chile no ha querido, no ha tenido la voluntad como Estado y como Estado de turno, los gobiernos de turno, de responder debidamente. Y por eso que en 6 décadas o 5 décadas que estamos cumpliendo ahora la civilidad chilena, han surtido muchos líderes que han acentuado sobre estos puntos. Y cada vez se agudiza más y cada vez se transmite más a la generación más joven que hay una deuda pendiente. Y de esa deuda pendiente entonces se traduce todo esto que usted ya sabe. Es que cuando se entrega la soberanía a Chile, se hacen 2 documentos. Sí. Uno en español y otro en Rapa Nui. Claro. Hay algunas personas que dicen que los documentos se escribieron, digámoslo por decir de manera vulgar, con una trampa en medio de las cosas y probablemente engañaron a los nativos de Rapa Nui. ¿Usted entiende eso de esa manera o eso no fue así? Si no hablaban el español, si no hablaban otra lengua, ¿cómo se entendieron? Ajá. Pero nuestra tradición oral se mantiene que el rey, que era el jefe máximo en ese tiempo, llegó a un acuerdo a través de una gestión de un señor tahitiano que hablaba un poco de Rapa Nui y lo traducía al castellano. Okay. Y él era francés. Ajá. Y tahitiano, o sea, tahitiano de origen. Entonces, el rey hizo un gesto muy significativo para nosotros, que tomó la tierra y arrancó el pasto. El pasto lo entregó a la persona que quería tomar la posesión y la tierra se lo guardó. Interesante, ¿eh? Y eso significa para nosotros que solamente somos amigos, participamos, usted nos protege y estamos de acuerdo, pero todo lo que hay abajo es nuestro. Y eso es sagrado para el pueblo Rapa Nui hasta hoy. ¿Y se ha respetado eso? Difícilmente. Alfonso Rapu tiene 68 años y hoy está dedicado a la agricultura. Fue alcalde y es el esposo de la gobernadora Claudia Cardinale. Pero los pascuenses lo recuerdan como el profesor que en 1964 se enfrentó a la Armada, que entonces tenían el poder militar de la isla. La gestión que yo realicé, llamémoslo una especie de revolución deliciosa, porque no hubo muerte, no hubo daño, no hubo nada, y llegó buque de guerra, infante marina, me tuve que esconder en las cavernas varios días con mi gente que me apoyaban de una y otra forma. Lo recuerdan por el movimiento que inició y sus resultados, el término de las prohibiciones a los isleños para circular
la anexión de la isla a la provincia de Valparaíso y su reconocimiento como ciudadanos. Rapu responde con amabilidad a los saludos, pero se ve cansado. Su esposa asumió en medio del proceso de tomas y hoy apenas la ve. Rapu nos recibe en su casa con la amabilidad propia de los isleños para denunciar tanta injusticia contra el pueblo Rapanui tras los dictámenes que llegan a manera de orden desde Santiago de Chile. Cuando se tomó la posesión de la isla en 1888, tiempo después, como en 1890 y tanto, el gobierno de aquella época arrendó la isla a una compañía explotadora. Ahí vinieron las ovejas. Ahí empezaron la crianza de las ovejas, el maltrato del pueblo Rapanui, el flagelo del pueblo Rapanui, el castigo con látigo del pueblo Rapanui. O sea, se convirtieron en esclavos. Casi esclavos. O sea, no casi, esclavos. Sí. Porque ofrecían un sueldo de pago y no le pagaban, le inventaban cualquier falta para que no pagara y a la vez cobraban multa por la falta. Entonces la persona trabajaba desde la mañana hasta la noche sin recibir nada. Imagínate. Y llegó un periodo, en 1902 a 1905, en que se prohibía ir a sacar alimentos del mar. Imagínense. Tenía que pedir permiso a un señor Cooper, que era el administrador de la empresa explotadora del señor Merlet, que era un francés que vivía en Chile, que arrendó la isla. Y este señor Merlet mandó a su representante que el Estado a la vez le daba el papel de subdelegado como autoridad máxima de la isla. Entonces ahí se produjo los abusos más increíbles que el ser humano haya aplicado a los habitantes de acá. Óigame, ¿y cómo ha sufrido el pueblo Rapanui? Porque después vinieron los peruanos, el Perú, y también se lo llevaron de esclavos. Entonces se redujo. Otro proceso de esclavitud. Otra etapa de dureza. Y eso por reclamo del gobierno francés y del obispado de Francia y de otros, el Perú accedió y mandó de vuelta a algunos. Y cuando vinieron eso traía la viruela, la tuberculosis y todo. Y al llegar a la isla contagió, porque la isla tenía poca defensa en cuanto a ese tipo de enfermedad. Entonces se produjo un contagio y fueron muriendo hasta llegar a 111 personas. Imagínense. Y de los 111 personas somos lo que es hoy cerca de 4.000. Ahora hay una preocupación constante de todos nosotros, me refiero a los originarios Rapanui, de que nosotros manejemos nuestro patrimonio, que nosotros seamos los que manejemos todo el aspecto de la isla, porque entre nosotros nos entendemos, pero el que viene de afuera muchas veces no entiende y está interesado en el cargo y en figurar. A nosotros nos interesa proteger profundamente las herencias de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, quien sea, porque estamos vivos. Antes nos extrañaba que venían permisos de hacer excavaciones, estudios en cualquier lugar, lo daban en el continente y ni siquiera nos consultaban. Terrible. Y resulta que era la tumba de mi tatarabuelo. Otaku nga pogine, otaku nga pogine.